En Bolivia, Evo Morales busca un cuarto mandato consecutivo en el año 2019 y lo hace amparado en la interpretación que tuvo el Tribunal Electoral que le habilitó la reelección indefinida. Sin embargo, este intento tiene un altísimo costo político porque lo distancia de algunos grupos que lo acompañaron, que lo hicieron, que estuvieron con él para que él llegara al poder, por ejemplo, grupos indígenas y movimientos sociales. Se lo contamos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, y su vicepresidente, Álvaro García Linera, esperan que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie sobre la viabilidad de sus candidaturas a la presidencia por cuarta vez consecutiva. Pero el cuerpo difirió por ahora la esperada resolución al respecto que el oficialismo descuenta como favorable con un pronunciamiento ambiguo. El artículo 168 de la Constitución de Bolivia, aprobada en 2009, autoriza solo 2 mandatos consecutivos. El actual binomio presidencial pudo ser reelecto para un tercer mandato gracias a una resolución emitida en 2014 por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que estableció que no debía contarse el primer mandato por haber sido previo a la entrada en vigor del nuevo texto constitucional. En 2016, Morales intentó modificar el artículo 168 y habilitar 2 reelecciones consecutivas mediante un referéndum, pero un 51,3% de los bolivianos votaron contra esa posibilidad. Luego de explorar diversas alternativas, el mandatario encontró una brecha institucional para ser habilitado a un cuarto mandato. El mismo Tribunal Constitucional determinó en noviembre de 2017 que tanto Morales como García Linera podían aspirar a la repostulación indefinida al declarar que el artículo 168 de la Constitución boliviana viola los derechos humanos de ambos, según lo establecido por un texto superior, la Convención Americana de Derechos Humanos a la que adhiere Bolivia. Este fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en base a la Constitución y sobre todo en base a un derecho internacional. El Tribunal Supremo Electoral, que debe avalar las candidaturas, declaró ahora que es válido el carácter vinculante del referéndum de 2016 y al mismo tiempo que también lo es la sentencia del Tribunal Constitucional y que se pronunciará al respecto cuando se inscriban las candidaturas. El argumento del oficialismo es que la decisión del Tribunal Constitucional no colisiona con el referéndum, porque lo votado allí era la modificación del artículo 168 y ese artículo no será alterado. La oposición política cree que es un subterfugio que altera la decisión de fondo de los votantes que se manifestaron contra la reelección. Evo Morales ha pretendido armar un show más político partidario para su reelección. Hoy vamos a pedirle nuevamente, en el marco del respeto y de la condición política del Estado, que de una vez por todas deje sus intenciones a un lado y de una vez respete la condición política del Estado. Potosí está de pie y no va a estar de rodillas. Pero tras 12 años en el poder, el intento reeleccionista de Evo Morales tiene un alto costo político. A pesar de sus indudables éxitos de gobierno que incluyen una economía que creció a promedio del 4,6% durante 3 mandatos, apoyada en su política de nacionalizar los hidrocarburos y renegociar los contratos de gas y petróleo, así como una notable reducción de la pobreza que cayó desde un 60% de la población en 2006 al 36% actual. Paradójicamente, no es la débil oposición política la que puede amenazar sus pretensiones de continuidad, sino las comunidades originarias y movimientos sociales que constituyeron en algún momento su base y lo consagraron como primer presidente aborigen en la historia del país. A pesar de las mejoras en la calidad de vida de estos sectores durante sus gobiernos, como el acceso a servicios de electricidad, cloacas y agua potable, diversos episodios y decisiones políticas contribuyeron a este distanciamiento. Su rostro fisionómico podemos decir que evidentemente el señor Evo Morales tal vez es un indígena, pero por su pensamiento y sus acciones vemos que no es indígena. Ejemplo claro por el tema, por ejemplo, político, él pretende eternizarse en el cargo, mientras que en el mundo indígena una vez una persona tiene el derecho y el deber de hacer un cargo público de una comunidad determinada. Entonces ahí vemos de que él no actúa como un indígena.
Una de ellas es el proyecto de construir una ruta que atraviesa el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, conocido como Tipnis, un área de más de 1.200.000 hectáreas y enorme biodiversidad al que las comunidades locales se oponen de forma férrea. Otra, el descubrimiento de un faltante de 10 millones de dólares en un fondo de desarrollo indígena que sus detractores atribuyen a la corrupción gubernamental. O la criticada construcción de un nuevo palacio presidencial de 28 pisos a un costo de 34 millones de dólares. Y las mejoras económicas también incrementaron demandas y expectativas de los grupos originarios, constituidos en una suerte de burguesía indígena, y consolidaron núcleos opuestos a Morales como los de la populosa ciudad de El Alto, pegada a La Paz. La región guaraní autónoma de Charagua también se enfrenta al gobierno, al que acusa de abandono y reclama más presupuesto. Pero además, varios grupos originarios no ven con buenos ojos las maniobras políticas de Morales para ser reelecto a pesar del resultado del referéndum. Evo asesino, queremos renuncia. Según una encuesta del diario paceño Página 7, la base electoral del presidente boliviano cayó en julio de este año a un 27%. Pero incluso si Evo Morales consigue presentarse como candidato, no tiene hoy asegurada su reelección. Y al mismo tiempo, no hay otro dirigente boliviano con capacidad de derrotarlo. La solución de estas tensiones se verá en los próximos meses y será, sin duda, política. Y Bolivia cambió muchísimo en términos sociales en estos años, en estos 12 años, desde que Evo Morales llegó al poder. Y las relaciones de Evo, que decíamos en este momento, la intención de llegar a un cuarto mandato lo distancia de lo que fueron sus bases originales, hay que leerla también en el contexto de esta nueva sociedad boliviana, en la que las relaciones con el poder son otras, porque también hay otras clases, ¿no? Sí, efectivamente, Inde, una de las consecuencias de los éxitos, usemos esa palabra, económicos y sociales del mandato de Evo Morales, de los 2 mandatos y medio, 3 mandatos de Evo Morales, según cómo se mida, es una ampliación, una expansión de las clases medias bolivianas. Algunos dicen nuevas clases medias emergentes, un proceso del cual fueron parte la mayor parte de los países de los gobiernos nacional populares de América Latina, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, la mayor parte. Lo que estamos viendo en Bolivia, además de una serie de inconvenientes o de cortocircuitos en la relación entre Evo y algunos movimientos sociales, algunas comunidades indígenas, sobre todo en la Amazonía, bueno, en algunos lugares muy puntuales, es una creciente distancia entre el gobierno boliviano y las nuevas clases medias. Un ejemplo muy claro, la alcaldesa del Alto, sí, Soledad Chapetón, el Alto, ciudad, recordemos, hermana de La Paz, donde está el aeropuerto y que fue cuna de la guerra del gas y del agua, de donde terminó surgiendo, digamos, la candidatura de Evo y la construcción del MAS y demás. La alcaldesa es opositora, pertenece al movimiento de Doria Medina, el principal líder opositor. Esto expresa cómo, paradójicamente, buena parte de las clases medias que se habían expandido durante el gobierno de Evo se están alejando de él. Un proceso parecido al que vimos, que se puede ver, por ejemplo, en Brasil. Lo hablamos en algún momento con Marco Aurelio García, me acuerdo, que él decía una cosa muy notable. Ellos, cuando el PT llegó al poder, una de las decisiones que tomó es instaurar un sistema de becas en las universidades públicas y privadas de afirmación positiva, de acción positiva, para que los indígenas, los negros y los favelados puedan ir a las universidades, con becas, con esfuerzo y con apoyo del Estado. Y después hicieron una encuesta y se dieron cuenta que el 90% de quienes tenían la beca no estaban votando al PT. Entonces Marco Aurelio decía, no tiene sentido enojarse con eso. Es gente que ya llegó a algún lugar y que quiere otra cosa, digamos, que quiere más. Bueno, parece que eso es parte de lo que estamos viendo en Bolivia y de lo que contribuye a explicar este proceso de desgaste político. Sí, es lo que también llamaba Bobbio lo del mínimo civilizatorio, ¿no? Es esa idea de una vez que se llega a algo, se busca otra cosa. Sí. Y a lo mejor también la insatisfacción de pensar que después de muchos años, esa gente piensa, bueno, quien está ahora no me lo va a dar, no me lo dio hasta ahora, tengo que buscar por otro lado. Algo de eso pasa, ¿no? Podría ser, es cierto la relación esta controvertida que tiene con sectores que han sido muy beneficiados por la política, porque el fenómeno de Bolivia, que era uno de los países más pobres de la región y hoy es el país que en los últimos 5 años tuvo mayor crecimiento de la región, con un promedio de 4,5%, con una tasa que probablemente repita este año, es que lo hizo a través de un modelo económico bastante diferente a todos los demás, arrancado de una realidad diferente, pero tiene mucho de original el modelo que tuvo, porque
Trabajó mucho sobre lo que ha sido tradicionalmente Bolivia, la explotación de recursos naturales. Ese grado de primarización, por ejemplo, en el comercio exterior no cambió, sigue dependiendo de la exportación de minerales fundamentalmente y hidrocarburos. Sí, lo que hizo fue recuperar el excedente económico que producían estas materias primas e hizo a partir de eso una distribución importante, hizo un proceso de industrialización de los hidrocarburos para el interior del país, no para exportación. Entonces fue logrando cosas que explican esa cifra de baja muy fuerte de la pobreza, pero evidentemente no hay todavía un desarrollo que responda a las diferentes regiones y le dé el mismo grado de evolución a las mismas regiones. El fenómeno del TIPNIS es muy particular, porque ahí se enfrenta a las comunidades. Paró el proyecto de hacer una autopista que atravesara toda esa reserva, pero esa autopista era fundamental para unir dos regiones del país que están muy separadas, muy aisladas una de otra. Sí. Entonces, y eso lo pararon ante la oposición que tuvo y tampoco quisieron enfrentarse, un poco siguiendo la teoría de Marco Aurelio. ¿Para qué enojarse cuando ahí no hay una conciencia o por lo menos no hay una coincidencia en ese plano? Esas dificultades evidentemente surgieron con el proceso de crecimiento de la propia Igual me Bolivia, permito decir también que hay dos grandes diferencias entre Bolivia y el resto de los países que de alguna manera formaron parte de esto que mencionaba antes José, de los gobiernos como progresistas, populares o como lo llamemos. Uno es que independientemente de lo que la oposición lo acuse de más, grandes pruebas de corrupción contra el gobierno de Evo Morales no ha habido. No. Dos, la relación con su vicepresidente ha sido muy buena siempre y sigue siendo. Digo, fueron dos grandes diferencias y que no es casual que se haya llegado hasta donde están y que posiblemente tenga más que ver con ese hastío que hablábamos antes de, bueno, hay que cambiar, ya está, esto ya está, hay que cambiar. Es humano eso también, digamos, y entonces es lo que decía García, bueno, es así, es lo que hay. Diríamos, ¿no? Bueno, pero es que además lo curioso es que alguien tenga deseo de eternizarse en el poder, por más exitoso que sea, porque no hay dudas de eso. Eso es donde empieza a quebrarse, ¿no? Es posible. Y arruinarse a sí mismo, ¿no? Pero lo que te quería contar igualmente es otro foco de tensión que no se ha podido resolver y que tiene que ver con la cultura histórica de Bolivia, de vivir de los cultivos de coca, de lo que es una tradición entre los campesinos, y no solo, es el modo de subsistencia de muchos. En los últimos días hubo choques, también hubo muertos, hubo 3 muertos al menos, se vieron escenas importantes de trágicas y demás por estas muertes, pero de fondo lo que hay es un reciente informe también de Naciones Unidas, de la Oficina de Control de Drogas de las Naciones Unidas, que marca que por segundo año consecutivo la zona de cultivos de coca en Bolivia está sobrepasando el límite de la ley, que son 22.000 hectáreas de cultivos, y está en los 24.500. Esto es un problema porque, tiene que haber un programa de erradicación de los cultivos que existe, y entonces está la Defensoría del Pueblo, por un lado, que defiende los cultivos de coca, pero por otro lado el gobierno, que debe establecerse y hacer cumplir la ley. Este foco de tensión no está resuelto y se ve en las calles también con reclamos de los pobladores hacia el gobierno de Evo, que por otra parte es cierto que también remarca que entre el 35 y el 48% de los cultivos sigue siendo un cultivo de cocaína, digamos, ¿no? Jorge. 4.587 días cumplió Evo Morales en el gobierno, esto fue el 14 de este mes. 10 días después, el 24, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto con mayoría del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, aprobó un proyecto de primarias. Ese proyecto de primarias, en cierto modo, blinda la candidatura de Evo Morales para el año 2019, para el año próximo. A su vez, cada 21, la oposición se reúne para decirlo, para recordarle que el 21 de febrero de 2016 votó en contra en ese referéndum, que luego fue subsanado por el Tribunal Constitucional y ahí quedó pendiente, digamos, el litigio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo en Bolivia y finalmente legitimó la posibilidad de que Evo sea candidato, pero
en el interior, es decir, en Bolivia mismo, sigue esa pelea. Por eso el 21 de cada mes la oposición se reúne y, por ejemplo, el 6 de agosto, que fue el día de la independencia de Bolivia, en Potosí la oposición también le dijo no es no y en Bolivia no puede haber una cuarta reelección. No puede haber una cuarta reelección y por ahora tampoco se vislumbra que haya una oposición tan fortalecida y nombres que aparezcan y que le estén realmente haciendo sombra, más que el propio Evo haciéndose sombra por esto que tal vez mencionaba, por esto que mencionaba Natalia recién, de esta insistencia en perpetuarse en el poder, ¿no? Como yendo en contra de él mismo.